Buenos días. Hoy día nos vamos a encontrar con el profesor Juan Carlos Mamani, ¿ya? Estamos con los estudiantes del quinto y el séptimo básico del Liceo Técnico Profesional Granaderos de Putre. Un saludo especial a su director, don Víctor Hugo Pastello, y por supuesto a las profesoras que también hacen posible este encuentro, doña Verónica Quispe, quien está con los estudiantes en este momento, y doña Fabiola Sánchez. Vamos a tener este encuentro especial al que estoy muy agradecida de participar. Es una charla conversatorio sobre un libro, un texto que se llama Curmi, Historias de dos niños pastores, ¿ya? Este libro, como ustedes bien saben, ha sido escrito por el profesor Juan Carlos Mamani. Él es el autor, con quien van a poder ustedes conversar hoy día y van a poder hacerle muchas preguntas respecto, por ejemplo, ¿cómo se le ocurrieron estas historias? ¿Qué tan difícil es escribir un libro? ¿Son historias reales? ¿Son historias inventadas? Y bueno, obviamente él les va a ir contando. Yo, entre tanto, les voy a indicar, les voy a presentar al profesor Juan Carlos Mamani para que ustedes tengan conocimiento de quién es este autor tan importante para nosotros en la región. El profesor Juan Carlos Mamani es profesor de castellano, estudió en la Universidad de Tarapacá. Él nació y creció en Putre, ¿no es cierto? Estudió, después de haber terminado la universidad, estudió un magíster en educación intercultural en Bolivia, y después de eso siguió estudiando y fue a hacer un doctorado a una universidad muy importante en México, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Allí estudió un doctorado en lingüística, ¿ya? Quiere decir que es experto en el tema de la lengua. El profesor Juan Carlos ha escrito varios libros. Curmi es quizás uno de los más últimos, pero él tiene otros textos que también es muy posible que quieran ustedes conocer. Aves errantes, aves ausentes, es un libro de poesía que escribió en 2006. Cuentos de mi pueblo, 2007. Ocarina del Frío, poesía también, de 2008. Cuentos de Parinacota en el 2010. Cuentos sobre el Tihuala, antología sobre el zorro aymara de 2014. Antología de 3 escritores aymaras de Arica y Parinacota, 2014. El crepúsculo de los dioses, también poesía en 2015. Relatos aymaras, 2017, y finalmente en 2019 aparece este libro que se llama Curmi, Historia de los niños pastores, que, como bien nos dice y nos va a contar más su propio autor, está escrito pensado en niños de entre 8 y 12 años. Ahora, eso no quiere decir que los más grandes también podamos leerlo, pero ese era su público objetivo. Es importante también que ustedes tengan en cuenta que este encuentro, esta charla, se produce gracias a la iniciativa tanto del profesor Juan Carlos como a la iniciativa de las profesoras del propio Liceo de Putre, Liceo Granaderos. Entre ellas, por supuesto, la profesora Verónica Quispe. Del mismo modo, hay personas invitadas en este encuentro que son parte de la comunidad de Putre, de Arica y también de Guayatire. En este caso queremos dar un especial saludo a doña Felipa Lázaro, que nos acompaña en este momento. Así es que también quería comentarles, chicos, chicas que nos están viendo en este momento desde Putre, desde el liceo, que el profesor Juan Carlos ha viajado mucho, y ha viajado mucho gracias a los estudios que ha hecho sobre el Aymara, sobre los relatos, sobre la lengua, y en esos viajes ha ido conociendo a muchas personas con las cuales comparte lógicamente su conocimiento y va explicándoles qué es lo que significa estar en esta parte del mundo. Ustedes hoy día están ante el autor de este libro, de este texto, con quien van a poder conversar, van a poder hacerle muchas preguntas, como les decía yo, por ejemplo, cuáles de estos textos, por ejemplo, son reales, cuáles son inventados, si es que y generó algún tipo de rescate de los ancestros para poder también recrear algunas historias que escuchó cuando niño, de esas que seguramente a ustedes también les han contado. Y quería contarles
que también, como les había dicho, el profesor Juan Carlos Mamani ha hecho un gran trabajo rescatando textos orales de la provincia de Parinacota y los ha ido compartiendo en todos los viajes a los que hace como investigador. Esta es una labor muy importante porque así no solamente los textos no se pierden, es decir, las historias siguen vivas, sino también otras personas, otros especialistas de diferentes partes del mundo pueden conocerlas y pueden estudiarlas. Eh, este encuentro que vamos a tener hoy día va a tener las siguientes partes. Primero el profesor va a exponerles un poco respecto del libro, luego va a leer tres cortos cuentos que son muy entretenidos y finalmente todos nosotros podremos hacerle preguntas al respecto. Allí ustedes vayan guardando sus dudas, vayan guardando sus inquietudes para la parte final donde él mismo va a poder resolverlas. Así que sin más, los dejo con el profesor Juan Carlos Mamani Morales. Bueno, muy buenos días, jóvenes del liceo. Buenos días, Verónica. Y bueno, no sé si estará la profesora Fabiola. Buenos días a todos y muchas gracias por estar participando en este evento, en esta jornada de socialización del libro Curmi, Historia de dos niños pastores. En honor al tiempo, ¿cierto? Yo les voy a hacer una breve presentación, como dijo recién la profesora Rosa. Y bueno, tiene como solamente recordar tres partes, ¿cierto? Voy a hablar sobre el libro, después voy a leer unos relatos y finalmente la idea es que conversemos. Quiero que ustedes me hagan preguntas, ¿cierto? No tengan vergüenza, no se hagan problema, me pueden preguntar. Entonces, vamos a entrar al texto, ¿ya? Ay, Verónica, no sé si se fue de nuevo. Verónica, ahí está. Verónica, ¿me escucha, no? Ya. Estamos escuchando. Sí, Ya. estamos escuchando. Ya, vale. El libro, como ustedes pueden ver, se llama Curmi, Historia de dos niños pastores, del cual soy autor, ¿no? Se publicó el año 2019 con una tirada de 500 ejemplares, ¿no? Fue editada por una editorial mía, autónoma, ¿no? Que es considerada como una editorial independiente que se llama Chihuanco Ediciones. Ese libro está ilustrado, es decir, presenta imágenes de los distintos cuentos y fue hecho por un amigo o sea, un amigo de la universidad, de la época de estudiante universitario que vive en Santiago, que se llama Héctor Contreras Salinas. Este libro consta de 18 relatos breves, ¿no? Que pueden ser considerados como cuentos, y que habla sobre dos niños o dos personajes niños que son Curmi y Amaru, ¿no? Esos son los personajes. Ahora, sobre los relatos mismos, es decir, el contenido del libro, se trata de historias contadas que están basadas en anécdotas y en historias que yo viví cuando niño mientras estuve en Putre, ¿no? Ya vamos a compartir algunas cosas comunes, yo creo, sobre todo los que son de allá, del sector de Putre, ¿no? Y que está representado obviamente por el personaje Curmi, y el personaje principal en alguna medida es el que recoge mis principales anécdotas, y de Amaru, que es el hermano es también parte de la historia de un hermano que yo tengo, de varios hermanos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo ahora, a eso me voy a referir, a esas historias, ¿no? Ahora, ¿ustedes qué es lo que tienen que tener presente? Aquí vamos a hacer una suerte breve de recordar un poco lo que significa el trabajo literario, ¿no? Cuando ustedes leen un cuento o una novela, ¿cierto? Siempre tienen que considerar, por una parte, a los personajes, ya le dije, ¿no? Son Curmi y Amaru, pero aparte de los personajes, siempre hay que pensar qué es lo que hacen, ¿no? ¿Qué actividades hacen en los distintos relatos, ¿no? Entonces, aquí en los distintos relatos que aparecen en ese libro, están relacionados primero con actividades y obligaciones, ¿no? Que tienen los niños, Curmi y Amaru, como parte de una familia que vive ahí en el pueblo de Putre, en una época donde, ¿cierto? Las actividades del campo eran muy importantes, ¿no? Como por ejemplo el pastorear o pastear ovejas, llamas, traer leña, ayudar en el cultivo de la alfalfa, de las papas, del maíz, de la saba, también ayudar a carnear o a desollar un cordero, un alpaco. Quizás muchas de esas actividades ustedes ya la conocen, ¿no? La han visto, ¿no? Y hay otras historias que están relacionadas con los juegos y descubrimientos del medio natural, ¿no?
Recuerden que son niños de 8 o 9 años, como muchos de algunos de ustedes, que son pequeños, que hay cosas que no la conocen todavía y como que recién la están conociendo. Entonces, hay historias relacionadas con ese descubrimiento de animales, de insectos, etc. Y también hay otros relatos que están relacionados con situaciones desconocidas y peligrosas en la mente de un niño, ¿no? Obviamente, el niño pequeño, ¿cierto?, le tiene temor a ciertas cosas, a ciertos relatos que muchas veces los abuelos nos cuentan, sobre todo de eso de fantasmas, de las ánimas en pena, de los condenados. Yo creo que más de alguno de ustedes debe haber escuchado eso, ¿no? Ahora, ¿dónde ocurren los hechos? ¿Dónde ocurren las historias de estos cuentos? Como ustedes pueden ver ahí, en Putre, donde están hoy día ustedes. Ahí está el pueblo de Putre, ¿cierto? Ahí está el Nevado Tapaca. Y todos ustedes saben que Putre tiene una serie de caminos, ¿no? El camino ese que va hacia arriba, hacia Altapaca, es el camino al sector de Marcapata, ¿no? El camino que va hacia ese sector, esta quebrada, es el camino que va a la quebrada de Hancuhamachi, o Ancoamachi, así de simple. Y más abajo está el camino que va a Sajata. Por acá arriba, para acá, por donde está el camino que pasa por cerca del cementerio, está el camino a Chuca, y por acá abajo está el camino que está cortado hoy día, ¿no?, porque lo están ocupando los militares. Está el famoso camino que sigue la Alameda principal, la calle llamada Alameda de Putre, ¿cierto? Seguía al camino a Marcapampa, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, es un pueblo que tenía muchos caminos a distintos sectores, y como ustedes ven, son alfalfares lo que está alrededor, ¿cierto? Y es ahí donde se desarrollaba una de las principales actividades de Putre, antiguamente, que era el pastoreo de ovejas y vacas, ¿no? Principalmente. Antes habían caballos, mulas, burros, ahora hay poco, pero ahí ustedes pueden ver una imagen, ¿no? Subiendo el camino a Marcapata en la entrada del pueblo, de un piño de ovejas, ¿no? Y aquí abajo hay un camino tropero, ancho, grande, que está en el sector de Pampa Yuscuma, ¿no? Como ustedes pueden ver, parte de las historias relacionadas con Curmi, entonces, ocurren en este espacio. Y otras historias ocurren más arriba, ¿no? Ya ustedes, esta imagen muestra el pueblo de Parinacota, está en el altiplano, ¿no? Está más o menos a 30, 40 kilómetros desde el pueblo de Putre. Y como ustedes pueden ver ahí, el pueblo de Parinacota está al frente del pueblo, que sea un bofedal, hay llamas y alpacas, y aquí pueden ver ustedes una foto más clara de algunas pequeñas alpacas, ¿no? Y aquí unas llamas que están echadas, ¿no? Entonces, las historias de Amaru, por ejemplo, del hermano de Curmi, ocurren en ese espacio, ¿no? Son espacios, como ustedes pueden ver, de la realidad de nuestra región de Arica, Parinacota. Ahora, ¿qué es lo que mueve a las acciones que hacen los chicos, Curmi y Amaru? Es decir, tienen algunos motivos. Ese es un punto importante, igual que de repente cuando hablan de literatura o les pasan los profesores la historia de cuentos, ¿cierto? Les preguntan, bueno, ¿por qué el Curmi hace tal cosa, no? ¿Por qué Amaru hace tal cosa? Entonces, a eso se le llama los motivos, ¿no? Perdón. Estoy ocupada. Bueno, los motivos, como le digo, ¿qué es lo que mueve a las acciones a los personajes? Está el miedo, la curiosidad, ¿no? La curiosidad por conocer cosas nuevas, ¿no? La entretención o el ocio creativo, ¿no? Esos ratos libres que tienen. Recuerden que son niños y les gustaba mucho jugar, entretenerse. Y después las obligaciones o deberes. Ya vamos a ver cómo reacciona Curmi a ciertas obligaciones. Y por otra parte, el desconocimiento, ¿no? Esos son los motivos que mueven al personaje Curmi y a los otros personajes que lo acompañan, como también a Amar, ¿no? Ahora, miren, aquí les estoy mostrando algunos relatos que están basados en el miedo. O sea, el motivo principal de los relatos es el miedo. Aquí, por ejemplo, dice la historia donde Curmi pasa por el lado del cementerio. Esa historia prácticamente, que la vamos a conocer un rato más, tiene que ver con que Curmi siente miedo por pasar al lado del cementerio, sobre todo en la noche, porque la abuela le había contado muchas historias relacionadas con las ánimas en pena, que salen a vagar en la noche. Entonces él sentía un tremendo miedo, ¿no? Y toda esa historia gira en torno a eso. Y después acá, cuando dice, comprobando la existencia de la sirena, también los abuelos antiguamente, yo no sé si ahora ustedes habrán escuchado,
dicen que debajo del puente, ¿no? De los puentes, quiero decir, donde pasa el pequeño río ahí en la Alameda, aparecen las sirenas en la noche, ¿no? Entonces, por eso que Curmi también sentía miedo pasar por ahí en la noche, incluso, bueno, después hacen una broma, qué sé yo, pero toda la historia gira en torno a ese temor a las sirenas que existían o según los abuelos que existen ahí debajo de los puentes y que salen en la noche, ¿no? Y que llaman a la gente, los llama por su nombre, etc. Otro relato que tiene que ver con el miedo es este que se llama el canto agorero del juco. Ustedes saben quién es el juco, ¿no? El juco es una lechuza, un búho, un pájaro que, según los abuelos, los mayores, que cuando canta cerca del pueblo dice que anuncia la muerte de una persona, ¿no? Yo creo que ustedes han escuchado eso, y dependiendo si es hembra o macho, los que saben, lo reconocen, dicen, puede morir una mujer o puede morir un hombre. Entonces esa historia está relacionada con esa ave, y por eso que Curmi igual siente mucho miedo, ¿no? Después acá aparece Amaru corriendo, ¿no? En una zona del altiplano, porque está justo en ese momento está tronando y cayendo rayos, ¿no? Y obviamente Amaru, como nunca había escuchado tan fuerte los truenos y los rayos como a veces ocurre en el altiplano, él corre para guarecerse en la casa, pero es ahí donde el abuelo le reta que él no debía correr porque dice, según los abuelos, que es más peligroso cuando está corriendo. Entonces, pero él no lo sabía, él solamente tenía miedo. Nuevamente, como ustedes pueden ver, el relato gira en torno al temor frente al trueno. Y por último, este otro relato relacionado con el miedo es cuando Curmi y su hermana están pastoreando corderos allá en la quebrada de Villa Caurani, ¿no? Algunos de ustedes deben conocer por allá, que es bastante retirado del pueblo, no sé si a 4 kilómetros más o menos del pueblo. Y estos niños, antiguamente, yo no sé si ahora a alguno de ustedes le ha tocado pastorear desde pequeño y quedarse solos, sin los papás, sin los mamás, pastoreando allí por una semana completo, donde estos chicos de 8 o 9 años se cocinaban, se cuidaban solos, además de cuidar el ganado, llevarlo al potrero, encerrarlo en el corral, ellos tenían que cocinarse por una semana solitos. Y bueno, y ahí ocurre que en la noche hay un ventarrón y se lleva el techo de la casa y los chicos quedan asustados, llorando en plena noche. Bueno, en relación a eso gira esa historia, ¿no? Y después hay otras historias donde es la curiosidad, pero la curiosidad va junto con el miedo un poco, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Curmi, a pesar de que siente miedo ante cosas nuevas que no conoce, él vence el miedo ganado por la curiosidad, ¿sí? Aquí, por ejemplo, a pesar de que sabía que los jucos eran aves malagüeras, él, bueno, hasta el momento él no conocía, en esta historia que se llama Curmi por fin conoció a un juco, no conocía el juco, ¿no? Pero él siente curiosidad en una parte donde escucha a la lechuza que está durmiendo y siente curiosidad y se sube con su hermano a ver qué es lo que era, qué es lo que estaba ahí roncando, eso era, estaba roncando. Y bueno, y ahí descubren a una lechuza, ¿no? Por eso les digo, su hermano incluso tenía miedo, no quería acercarse, pero ellos por conocer, por saber qué es lo que estaba roncando en una parte de cerca de Putre, él se asoma a ver qué es, hasta que lo descubre y ahí conoce a la lechuza realmente, ¿no? Y en este otro relato que se llama Un condenado en el pueblo, igual, bueno, eso está vinculado a una historia que pasó hace muchos años en Putre, de una persona que por alguna razón estaba enferma, no sé, y la ataron de manos y pies sobre un colchón en el suelo, para que no se arrancara porque estaba gritando y con alaridos muy fuertes, y la gente decía que era el condenado. Y como Curmi había escuchado muchas historias de condenados, le tenía mucho miedo, incluso no quería ir, pero nuevamente, se dan cuenta, por curiosidad, igual acompañado de unos amigos, va a ver a esa persona, ¿no? Entonces, por eso que es la curiosidad lo que le mueve a hacer eso. Y después tenemos otra historia donde nuevamente Curmi, jugando con su hermano, están buscando insectos, ¿no? Esa curiosidad porque los insectos, qué sé yo, ustedes
deben conocer en el campo, arañas, alacranes, hormigas, ¿cierto? Y él siente curiosidad por un agujero del tamaño de un ratón que sí estaba lleno de telaraña y él introduce un palo, ¿cierto? Y a buscar de qué se trataba, qué es lo que había ahí en ese hoyo tan grande y con telaraña, hasta que sale una tremenda araña tipo tarántula y que él nunca había visto, ¿no? Entonces, por eso le digo, a pesar de que no conoce, tiene miedo, pero por curiosidad, él busca, busca, hasta que descubre qué es lo que en ese caso era una araña bastante grande tipo tarántula, ¿no? Y eso lo encontró cerca no recuerdo cómo se llama esa parte cerca del pueblo, pasando la Quebrada Grande. La verdad que no recuerdo cómo se llama. Asiruni parece que se llama, ¿no? Bueno, después otras historias, si ustedes se fijan, tienen que ver con el ocio. Es decir, con esos ratos libres. Los niños, como ustedes saben, les gusta mucho jugar, entretenerse. Y aquí, por ejemplo, los chicos, como no estaban ocupados en ninguna obligación, se dedican a cazar insectos y una de lo que más les gustaba era cazar moscardones, ¿no? Esos tipos de moscas grandes, ¿no? Que se le llaman moscardones, así le llamábamos, ¿no? Y se les ocurre amarrarle con un hilo a la pata del insecto y elevarlo así como un volantín. O se le ocurre colocarle un pedazo de paja en el trasero del insecto para ver qué tanto volaba. ¿Se dan cuenta? Eran como travesuras que hacía el chico, ¿no? Para entretenerse. Bueno, y ahí después la mamá los reta, qué sé yo. Y después acá, otro rato de ocio, los chicos, quizás algunos lo habrán hecho en la Quebrada Grande, cuando les tocaba pastorear, se dedicaban a bañarse en el río, ¿no? Y por esa razón descuidaban el pastoreo de las ovejas y en esa ocasión perdieron algunos animales y después los padres los castigan. Estas dos historias por lo menos, esta otra también donde dice las ovejas chunchas que se perdieron en Ancoamachi, también por jugar con las ranas en la quebrada, por entretenerse, ¿cierto? Ellos pierden a los corderos y después son castigados, ¿no? Bueno, y después hay obligaciones, como les decía, y aquí hay tres historias que están relacionadas un poco con las obligaciones que les pedían los chicos que hicieran. Y la primera tiene que ver obviamente con Curmi, esa historia que se llama Curmi el Flojo. En el fondo Curmi no era flojo, sino que Curmi no estaba interesado en la actividad del campo, no le gustaba pastorear. Y por eso que aparece en esa imagen, a él le gustaba mucho leer, pero los padres no comprendían esa afición porque antiguamente todo el mundo decía, no, los niños tienen que ayudar en la casa, tienen que ir a pastear, tienen que cocinar, tienen que traer leña, tienen que traer agua. Antiguamente no había agua potable, en Putre recogíamos agua de la Alameda, ¿no? De ese río que pasa por el medio del pueblo, de ahí llevamos agua en balde hacia la casa, no había agua potable. Y entonces, bueno, Curmi le gustaba leer, y bueno, y por eso que le ocurre varias historias donde lo castigan, los vecinos reclaman porque los corderos entran a dañar los potreros, a sus potreros, etc. Y en esta otra historia, ¿cierto? Cuando Curmi va con unos amigos a buscar leña, pero en el fondo él va porque le gusta ir a pasear, le gusta ir a buscar animales, jugar con los animalitos, descubrir nuevos lugares. Y finalmente cuando se vienen a la casa se supone que tenía que traer leña y él también carga un atado de leña, pero finalmente va botando los palos o la leña, los va botando en el camino y al final llega prácticamente con nada de leña a la casa. Y los amigos se ríen porque se supone que él tenía que llegar con un atado de leña a la casa, ¿no? Y bueno, y se supone que ahí la mamá lo va a reprender, el papá, qué sé yo. Pero Curmi tenía una mamá muy comprensiva y más bien la mamá le entiende, pero el papá es más bien no tan comprensivo. Y bueno, en algunas historias por eso que el papá aparece como más bien el que le castiga, ¿no? De hecho, aquí en esta otra historia del chivo que se paró con la cabeza cortada, también a Curmi no le gustaba mucho ayudar a su papá, sobre todo cuando tenía que carnear un animal, una oveja o un chivato en este caso, ¿no? Porque el papá, bueno, no tenía mucha cercanía con el papá, más bien él se llevaba mejor con la mamá. Pero ahí ocurre que tiene que obligado a ayudar a su papá que está matando un chivo, pero resulta que el papá, como era torpe en cortarle el cogote al chivo, ¿cierto? El animal en un momento dado se para con la cabeza cortada. Y ahí donde Curmi, además de no gustarle la actividad, siente un tremendo susto. Bueno, y hay toda una reacción ahí, ¿no? Esa es la historia que se cuenta ahí, ¿no?
Y por último, bueno, aquí tiene que ver algunas historias con el desconocimiento, ¿no? Cómo Kurmi, sin saber, conoce a las tarucas, ¿no? No sé si han escuchado hablar de ese nombre. Las tarucas son los venados que hay allá en cerca de Putre, ¿no? O lo que en el sur se conoce como huemules. Kurmi nunca había visto nada de eso en su corta vida a los 8 años. Y les toca descubrirlo, les toca verlo en un día cuando va a pastorear con su hermana en la quebrada de Ancoamachi, y de repente ven en el potrero comiendo unos 4 o 5 tarucas ahí con sus cornamentas, y ellos se asustaron, ¿no? Pero finalmente, cuando llegan a la casa, le cuentan a la mamá, y la mamá le explica que no, que esos son simplemente los venados, los que aparecen en el escudo chileno, ¿no? Como el huemul, es similar. Y entonces Kurmi, ahí conoce, ¿no? Y se sorprende de que exista ese animal. Después, otra historia donde el desconocimiento también es parte de lo que les pasa a estos chicos, es la historia de Amaru. Amaru, como no vivía en el altiplano, tuvo que ir al altiplano a ayudarle al abuelo a cuidar llamas y alpacas, ¿cierto? No conocía bien, por ejemplo, que en los bofedales, ¿no? Esa parte verde donde comen las alpacas y llamas, ¿cierto? Como es una zona húmeda con mucha agua, tiene ciertas partes que son peligrosas, muy fangosas. Tanto es así que si en ciertos fangos a veces se cae una alpaca, una llama, se puede morir ahogado porque no puede salir. El fango le chupa hacia adentro, ¿no? Es una sensación bien extraña. Entonces, Amaru no conocía esa situación, a pesar de que el abuelo le advierte que no, pero él por andar jugando con el perro, ¿cierto? Se cayó en un fango y de alguna manera después sale solo, ¿no? Con toda la ropa mojada, qué sé yo. Esa es la historia. Y después la última historia que tiene que ver con Amaru, que el abuelo le pide que le ayude a lacear algunas alpacas, porque estaba separando machos y hembras, me parece, y le pasa la soga, el cordel, para que Amaru lacee uno de los animales. Pero Amaru se queda ahí sorprendido sin saber qué hacer. Entonces, aquí el tema interesante es que el abuelo en un momento dado le dice, y bueno, ¿y qué te enseñan en la escuela entonces? Eso es para dejarlos pensando a ustedes, ¿no? ¿Y qué te enseñan en la escuela entonces? Le dice. Porque se supone que la escuela tiene que enseñarle a hacer las cosas de la casa, que sea una cosa así, entendía el abuelo. Entonces él queda sorprendido. Y después se queda pensando y efectivamente él entiende, sí, en la escuela efectivamente no nos enseñan eso. ¿Se dan cuenta? Bueno, es una historia para pensar, por eso digo, para pensar un poquito. Bueno, estimado muchacho, no sé cuánto tiempo nos queda. Eso es un poco parte de las historias, o prácticamente todo, no incluí una nomás de una historia, de este libro, Kurmi, Historia de dos niños pastores. No sé si estamos con el tiempo, Verónica. ¿Cuánto tiempo tienen los chicos? ¿Estás con el micrófono apagado? Profesor, como un poquito más de media hora. Ya, entonces no voy a leer 3 cuentos, voy a leer 2 cuentos cortos, el primero y uno de Amaru, el primero de Kurmi y uno de Amaru, y luego para que tengamos tiempo para conversar con los muchachos, porque ese es el objetivo de la actividad, ¿no? Bien, chicos, les voy a leer el primer cuento, ¿no? Que se llama Kurmi en una tarde de miedo, ¿no? Dice así: ¿cómo no iba a tener miedo si era un chico de apenas 8 a 9 años? Aunque le daban responsabilidades de grandes, Kurmi era un niño un tanto reservado, pero curioso y muy imaginativo. En ese atardecer estaba solo y debía pasar por el lado del cementerio. Eso le daba mucho miedo, ya que por ese tenebroso lugar los muertos dejaban sentir sus lamentos en las noches, según le contaba la abuela Anastasia. En ese tiempo, Kurmi, el poto bandera, como le llamaba el viejo Baltasar por los remiendos mal cosidos de sus pantalones, vivía con su familia en Putre, un pueblo de agricultores y pastores relativamente aislado,
en donde una vez o cada 2 meses llegaba apenas un camión, como la gran novedad desde la ciudad de Arica. Sus padres trabajaban como medieros para otros, es decir, cumpliendo la labor del pastoreo de un determinado piño de corderos y cabras cuyas crías al cabo del año se repartían a medias con el dueño del ganado. Además, eran responsables del regadío y mantención de los potreros de alfalfa, que era el forraje necesario del ganado. En todo caso, era su madre la que se encargaba del pastoreo, ya que su padre en ese momento trabajaba en las minas de Choquelimpia. Un día, su madre, que había traído el piño de corderos hasta la entrada del pueblo, después de hacerlos pastar en Marcapata, ordenó a Curmi que fuera a dejarlos a los corrales comunales. Esos corrales estaban distantes del pueblo más o menos a 1 kilómetro por el camino que va al sector de Chuca. Curmi acató a regañadientes la encomienda. Al inicio arreó las ovejas de mal humor. Después olvidó su fastidio al polvo detrás de los animales y a caminar ese trayecto que se le hacía lejos, entreteniéndose con el Bobby. Le gustaba azuzar al perro pastor para que mordisqueara a las ovejas que tenían crías. Esas ovejas reaccionaban persiguiendo al perro hasta darle topetones con la cabeza, sin dejar que se acercaran demasiado a ellas y a sus crías. Así distraído por los ladridos del perro, sus persecuciones y los balidos de las ovejas, llegó a los corrales sin darse cuenta. Solo atinó a actuar cuando la mayoría de los animales entraban al corral y a algunas ovejas no querían hacerlo por buscar los últimos brotes de hierba silvestre sobre un canal que pasaba cerca. En ese momento, Curmi se dio cuenta que estaba oscureciendo y él le tenía mucho miedo a la oscuridad. Por eso se apuró en rodear y encerrar a las últimas ovejas en el corral mientras la noche seguía espesa y fría sobre la campiña. Mientras aseguraba la puerta del corral, el niño recordó que debía pasar por el lado del cementerio para llegar al pueblo. Por eso, alarmado por el miedo de pasar por ese camino, estuvo casi paralizado por un rato sin hacer nada. En vano, en su desesperación, miraba a todos lados por si encontraba a alguien con quien acompañarse, pero no apareció nadie. A su lado solo tenía al Bobby, el perro pastor. Con él se animó a caminar, pues se daba cuenta que entre más tiempo se quedaba allí, la noche se iba poniendo más oscura y espesa. Así, como dicen los viejos, haciendo de tripas corazón, enfrentó su miedo y se encaminó al pueblo. Con paso ligero y decidido, con la respiración entrecortada, con los oídos más atentos que nunca ante cualquier ruido extraño, mirando cada movimiento, cada sombra extraña, se desplazó todo temeroso. Al comienzo, algunas aves que se acomodaban en los arbustos para pasar la noche le sobresaltaban de susto. Después, al momento de pasar por el lado mismo del cementerio, Curmi solo se arrimó al Bobby. Con los ojos fijos hacia adelante, se dejó guiar por el perro pastor, sin mirar atrás o hacia los muros del cementerio. Mientras avanzaba, sentía que el corazón se le salía por su acelerada palpitación, que la respiración aumentaba, que la distancia se le hacía muy larga. Así, caminó y caminó, muy alerta a cualquier aparición o cualquier lamento de los muertos, sintiendo más fuerte que otras veces el ruido de sus pasos, el tic-tac de su corazón y el mecer suave de los arbustos por el viento. Nada apareció y nada raro escuchó. Sin embargo, igual sentía un escalofrío en la espalda. Curmi, ya cerca del pueblo y sus primeras casas, caminó cada vez más rápido. En ese momento imaginó cómo podían ser las ánimas en pena de las personas muertas. Se le erizaron los pelos de la piel. Por eso, con una sensación horrible en la espalda, no aguantó más.
empezó a correr con todas sus fuerzas hacia su casa. Llegó a ella, entró y cerró la puerta dando un portazo. Una vez dentro de la casa, se acercó a la cocina donde su madre hacía sopaipillas. Todo azorado, pensando en el escalofrío que sintió, se acurrucó al lado del fogón para calentarse en silencio. Al rato después, escuchó el aullido de los perros en las calles. Todo inquieto, mirando alarmado a su madre y hermanos chicos, exclamó: «¡Las ánimas en pena!». Su madre, en tono represivo, le conminó: «Cállate, no estés hablando sonceras». Pero él estaba convencido que eran las ánimas en pena. Estaba seguro que eran esos seres que solo miraban al cielo, que habían salido a vagar por los caminos y calles, musitando el dolor de no entrar al cielo, según le había dicho su abuela. En ese momento se dijo que nunca más iba a andar de noche por el lado del cementerio. Se fue la señal, pero bueno, parece que vamos a continuar. ¿No, Rosita? Nuevamente, Verónica se perdió. Ay, qué pena. No, está bien, continúa. Ya. Y apenas ellas puedan, siguen la Bueno, segunda historia. ya que está doña Felipa, mientras tanto, porque esta historia va a quedar grabada, este evento quiero decir va a quedar grabado, voy a seguir con la segunda historia y si llegan los chicos, la idea es darle la oportunidad. Ahí está entrando, parece. Sí. Ah, excelente. Vale. Justo para escuchar la segunda historia de Kurmi y Amaru. Verónica, escuchan, ¿no? Mueve la cabeza nomás si escuchan. Verónica, ¿me escucha? ¿Sí? Verónica, ¿me escucha? Sí, profesor. Ah, ya. Sigo entonces Perfecto. con la última historia antes que se nos vaya el tiempo. Esta es más cortita. Amaru y el abuelo Chuquihuanca. Un día llegó el abuelo del altiplano, conversó con los padres. A la mañana siguiente, Amaru, el cuarto hermano de Kurmi, tuvo que irse con él. Era el más tranquilo, el más obediente y quizás por ser del medio, era uno de los que menos aludían los padres cuando estos se acordaban de los hijos, pues siempre nombraban más a los mayores y a la guagua. Amaru debía ayudar a pastorear las llamas y alpacas que tenían los abuelos en su estancia llamada Cotacotani, que estaba en el altiplano más allá del pueblo de Parinacota. Aunque Amaru era muy chico y nunca había pastoreado llamas y alpacas, tuvo que aprender a hacerlo. Por eso los primeros días los ancianos le explicaron cómo rodear a los auquénidos en los distintos pastizales, cómo tener cuidado y estar atento con las llamas, pues eran muy andariegas, podían irse muy lejos, a diferencia de las alpacas que podían pastar sin moverse mucho en los humedales, que debían tener cuidado con que esos animales se acercaran mucho a las riberas de los lagos porque eran fangosos, que se podían caer y después no podían salir, etc. Amaru, como todos los chicos, si bien ponía atención a las instrucciones del abuelo sobre el pastoreo, estaba más distraído por otras cosas de ese medio natural. Por una parte, con sus padres y hermanos en Putre, solo sabía de pastorear ovejas en un solo lugar, no como allí, en donde los animales no tenían un lugar cercado para cuidarlos. Por otra parte, allí había muchas aves en las orillas o en medio de las lagunas, diferentes tipos de patos, pilipilis, garzas, guayatas, ajoyas, etc. Eso le llamaba mucho la atención del paisaje y le entretenía mucho verlas cómo nadaban, peleaban y buscaban sus alimentos, olvidándose de la pena que sentía al estar sin su mamá y sus hermanos. Una tarde, después de regresar con el ganado en sus primeros días con sus abuelos, estos le sorprendieron mucho. En la hora de la 11 comida, el abuelo colocó una hollada de huevos sobre la mesa.
Eran huevos grandes, medianos, chicos, unos blancos, otros verdosos, azulados y jaspeados, otros rosados. Amaru nunca había visto tal variedad de huevos y eran para comerlos. Así probó huevos de ajoya, de gaviota, de pato, etc. El niño, maravillado por tal hecho, mientras comía los huevos, se preguntaba cómo el abuelo tenía tantos y de dónde y cómo los sacaba. Días después, Amaru descubrió que su abuelo tenía un bote que él mismo había fabricado entre medio de unos tolares. Con ese bote, en días soleados y tranquilos, entraba a la laguna que está frente a la casa, llevaba un canasto para juntar los huevos y un cucharón con un mango largo de más o menos 1 metro para recoger los huevos de los nidos desde el bote. Eso le entusiasmó un poco, el estar allí. Nunca había imaginado que allí en el altiplano su abuelo tuviera un bote y recorriera la laguna con él. Todos los días esperaba que el abuelo en alguna mañana le llevara en el bote a sacar huevos. Bueno, estimados muchachos, no quiero cansarlos y probablemente ustedes después van a tener que irse a hacer otra actividad. Les dejo entonces ahora a ustedes para que hagan algunas preguntas, si las historias les gustó, no les gustó, qué cuento leyeron o no han leído. Tienen ustedes la palabra. O también la señora Felipa, que sí, que nos está escuchando allí, ¿no? Profesor, un poquitito les voy a decir a los niños que hagan sus preguntas, que todas las que me han hecho a mí se las hagan a usted. Claro, por supuesto. Claro. Niños, a ver, recuerda la atención. Hemos visto varios cuentos de Curmi, ¿cierto? Pero ahora la posibilidad de todas las preguntas que me hacían a mí y yo muchas veces no les supe responder, ahora sí la puede hacer al profesor con Carlos. Entonces, pero eso sí, no tenemos un micrófono por ahí para allá, así que pueden pasar acá al computador y así hablar como el también yo, ¿ya? Para preguntar. ¿Ya? Mira, antes una consulta, una pregunta. Técnico, asómatela, lo que pasa es que no tenemos el micrófono. Sí. Ahí, que te escuche. Profesor, ¿usted fue conmigo? ¿Cómo? ¿Usted fue conmigo? ¿Usted fue conmigo? Te preguntan que si fuiste Curmi, si el profesor Juan Carlos fue Curmi, o si fue Amaro. No, yo obviamente la mayor parte de la historia son de Curmi y soy yo en el fondo. Son parte de mis vivencias cuando chico. ¿Alguna otra pregunta, de todos los cuentos que hemos visto en clase? ¿Qué otra consulta tengo? ¿Alguna consulta? ¿No te escucho? Pregunten ahora. Díganme a mí lo que pregunta el profesor. Muchachos, no tengan vergüenza de hacer sus preguntas, acérquense al computador para que el propio profesor Juan Carlos les pueda escuchar bien y pueda saber quién le está preguntando. O díganme a mí. Me pregunta Linde, profesor, si todas las preguntas, o sea, todos los cuentos que salen en el texto son reales, o hay alguna que haya sido quizá un poquito más fantasiosa. No, la verdad que todas las historias son reales. De hecho, yo estoy pensando sacar otra publicación con otras historias de Curmi. O sea, no se olviden que como son relatos, narraciones de carácter literario, nosotros obviamente le agregamos algunos elementos ahora con la imaginación. Recuerden que en lo literario las historias nunca son exactamente igual como ocurrieron, sino que yo recuerdo parte de toda esa historia de lo que yo viví y sobre eso yo le agrego algunos elementos, pero algunos elementos que pueden ser fantasiosos o de ficción, ¿no?
Entonces, pero la mayoría o todos esos relatos están basados en anécdotas reales que nos pasó a nosotros cuando niños. No es que esté inventando. Eso de, por ejemplo, de estar con mi hermana de 8 o 9 años durmiendo en una semana ya botados en la quebrada de Villa Cabrani, que ahora a veces le digo a mi mamá, ¿cómo nos dejaban tan chicos? Porque éramos pequeños. Son historias reales, no son inventadas. Igual cuando se paró un chivato con la cabeza cortada, eso también fue real, ocurrió. Eso, Nancy. O sea, que te hagan la pregunta a ti, por lo menos, si no pueden hacerla directamente. Profesor, me decía, Tiare, levante la mano. Ahí se ve por ahí. Tiare me preguntaba qué cosa lo inspiró para escribir estos textos. ¿Qué me inspiró? Bueno, muchachos, la verdad que, bueno, como le decía la profesora Rosa delante, yo llevo escribiendo ya hace rato, ¿no? Varios libros. Y bueno, se me ocurrió escribir esta historia más que nada por amor a la historia de uno. Es decir, muchachos, no se sientan mal porque ahora quizás alguno de ustedes tiene que hacer un trabajo en el campo, ¿no? Que a veces a los chicos no nos gusta. Ir a pastear, ayudar a regar, ayudar a cortar alfalfa, no sé si alguno qué tanto estará ayudando a su papá en ese tipo de actividades. Entonces, lo que yo escribí esa historia más que nada para valorar una historia que yo viví cuando pequeño. Cuando era más joven, como que no me gustaba recordar eso porque igual, como eran actividades que a mí no me agradaban, ¿no? En su momento, como les cuento ahí en Curmi, no me gustaba pastear, no me gustaba traer leña, siempre le hacía el quite a esa actividad a ellos. Pero después, con el tiempo, me di cuenta que son experiencias de vida, y son experiencias de vida que uno vivió cuando pequeño. Y como son experiencias de vida, uno tiene que valorar esa experiencia de vida. Y ese es un poco el motivo de por qué escribí ese libro. Un poco valorar estas historias que obviamente están relacionadas un poco con mi vida, pero probablemente están relacionadas con muchos, si no de ustedes, de sus papás o de su mamá, que les tocó pastorear, que les tocó hacer esas actividades. Y muchos de ellos a veces lo recuerdan con pena o no quieren recordarlo simplemente. Entonces yo les digo que no es bueno despreciar o no recordar, sino que es bueno recordar para ver lo que somos hoy día. Que a pesar de esas limitaciones que tuvimos cuando pequeños, que estuvimos pasteando, acarreando agua, trayendo leña, bueno, esa fue nuestra vida y la idea es valorar esa historia que hemos vivido, ¿no? En el fondo, muchachos, no sé si me van a entender, ese libro lo escribí un poco para valorar nuestra identidad cultural, ¿no? El hecho de que somos putreños, de que somos de Parinacota, que somos de Caquena, que somos de Guayatiri, de cualquiera de los pueblos, y que bueno, nos tocó pastear llamas, pero qué bonito, ¿no? Porque al final esa historia de pastear llamas y alpaca igual tiene varias historias muy entretenidas, como cuando los niños descubren los insectos, cuando descubren nuevas aves, y una serie de juegos que uno cuando empieza a recordar, en el fondo fue maravilloso, fue bonito, porque yo ahora que vivo en la ciudad digo, o sea, cuando niño yo viví en un medio natural, ¿no? Donde pude conocer insectos reales, no como muchos niños que ahora viven aquí en la ciudad y no tienen ni idea qué es lo que es un alacrán, qué es lo que es una hormiga, o qué es, qué sé yo, una vizcacha, qué es lo que es una guayata, no tienen idea. ¿Me entiendes? En cambio nosotros cuando chicos, por crecer en el campo, ¿cierto? Tuvimos la oportunidad de conocer muchas cosas. Esa es un poco la intención de los relatos. No sé si pude explicarme. Profesor, tengo otra consulta de Aarón. A ver, Aarón, levante la mano, Aarón. Está jugando con el gorrito. Sí. Me dice, ¿cuál fue su peor experiencia? Y después otra consulta también que me dice, Naira, a ver, levanta la mano, Naira. Ahí está. Naira me pregunta, ¿en qué año fue su primera publicación? ¿Qué libro hizo primero? Mi primera publicación fue allá por el año, si no me equivoco, 2008, pero ese libro tiene que ver con una recopilación de cuentos y leyendas de nuestros abuelos de la provincia de Parinacota, allá por el 2008, que se llama Cuentos de mi pueblo, que está escrito en versión bilingüe aymara-castellano, ¿no? Esa es la primera publicación que hice.
Y ahora, ¿cuál fue mi experiencia más traumática, por decirlo, o la que tengo recuerdos más así negativo? Es cuando por jugar con mi hermana, o sea, por estar bañándome en el río, en la quebrada, esa es una imagen que les mostré, se nos perdieron unos caracoles que mi padre había adquirido por un programa que hizo la Junta de Alto de Arica en ese tiempo, para ayudar a los ganaderos. Trajeron unos corderos, no los corderos que existen ahora que son blancos, unos corderos de color negro que se llamaban caracoles, y eran una especie de corderos que los trajeron de Mongolia, no sé de dónde. Era un plan interesante. Y mi padre recibió como 9 de esas ovejas negras y de una cola bien gruesa, y nosotros por jugar en una quebrada, por estar bañando en el río, perdimos a ese grupo de ovejas. Entonces, lo más triste es que no lo pudimos encontrar a la hora de regresar a la casa, y cuando regresamos a la casa ya era tarde, ¿no? Entrando el sol, más o menos. Los que viven en el campo saben eso, ¿no? Que entrando el sol más o menos se regresa a la casa, y regresamos sin los caracoles, y estaba mi padre, y mi padre no, como era un poco bruto, yo diría ahora, para castigarnos, se enojó tanto que nos dio unos varillazos con ramas de chilca. Obviamente nos dolió mucho y lloramos harto, y nos devolvió al campo ya, y nos dijo, ya, váyanse y no regresen hasta que encuentren los caracoles. Y a esa hora, muchachos, yo les digo, en Putre, donde no había luz eléctrica en ese tiempo, ¿no? Y totalmente oscuro, y nosotros pequeños de 8 años, imagínense, y obviamente ya estaba oscuro, ni siquiera fuimos hasta el potrero, sino que apenas llegamos hasta la entrada del pueblo, donde está esa estatua del caballito de un jinete, de un arriero, ¿no? Con un caballo montado en una mula, parece un burro. Hasta ahí llegamos a la entrada, y ahí nos acurrucamos en la pared con mi hermana llorando sin saber qué hacer. No podíamos volver a la casa, como había dicho mi papá, porque nos había castigado muy duro. Esa fue, digamos, una de las más traumáticas, porque además estaba oscuro, y yo, como le digo, como chicos, nosotros teníamos miedo a la oscuridad, mucho. Y ese miedo era más que nada porque teníamos una abuela que nos costaba muchas historias de los diablos, de los demonios, de los condenados, de las ánimas en pena. Entonces, como pequeños teníamos mucho miedo, por eso que nos acurrucamos al lado de la pared, me acuerdo, en una casa antigua ahí que existía, porque ahora hay muchos cambios ahí en el pueblo, pero en esa parte, ¿no? Y ahí nos quedamos pues, sin saber qué hacer. Hasta que el mismo papá, después en la noche, nos fue a buscar como a las 10 de la noche, ya era tarde, en razón de que a algún vecino le había dicho que esos caracoles, esas ovejas negras estaban en su tropa. Y por eso que nos fueron a buscar. Quizás si no hubiesen aparecido esas ovejas, quizás mi padre todavía nos deja hasta que, quién sabe hasta qué hora. Pero esa es una de las historias más fuertes que recuerdo cuando chico, contestando la pregunta de Aarón, ¿no? Eso era. Verónica. Ya, ¿hay otra consulta, niños? ¿Una pregunta? Mira, quería hacer una pregunta. Ya. Parece que ya no hay consultas. Muchachos, recuerden que todas estas historias que cuenta en este libro de Curmi, el profesor Juan Carlos, son historias que han sido, como él bien dijo, recreadas, son parte de lo que a él le pasó, son parte también un poco de lo que él fue escuchando cuando chico, ¿no? En esta forma de relato donde se valora, se rescata la historia de vida, un poco la memoria oral, es decir, lo que uno va escuchando de los mayores. Todos estos relatos de la precordillera, del altiplano, es un ejercicio muy hermoso. Él ya les contaba un poco de sus experiencias. Y también este es un llamado para que ustedes, no sé si hoy, pero quizás después, cuando sean un poco más grandes, puedan hacer lo propio. Quizás alguno de ustedes ya tiene interés y vaya escribiendo pequeños cuentos, ¿no? Pequeñas historias. No necesariamente siempre sobre las cosas que a ustedes les ocurren. Pero de repente el día de mañana ustedes también quieren emular al profesor Juan Carlos, que no solamente escribe en prosa, sino también en verso, hace poesía, y guste de rescatar estas historias tan hermosas de los mayores, historias también de sus propias vidas, ¿no? Y también un poco la idea de
presentar hoy esta charla con el autor de un libro es un poco eso, invitarlos a que también sigan con este hermoso ejercicio de la escritura. No sé si alguno de ustedes tenga alguna otra consulta, comentario también. Los invitados. Yo le quiero hacer un... La señora Sí, Felipa. doña Felipa. Sí. Sí, mire, quería darle las gracias al profesor porque me hizo recordar de repente las vivencias que yo también tuve para el interior, para el altiplano. Entonces, fue un recuerdo tan lindo que tal como él lo cuenta, que uno de repente de niño tiene miedo a las noches, que de repente al calor del fuego uno que tiene miedo de los condenados, porque es típico de los papás que empiezan a contar cuentos en las noches y uno se asustado, pero hasta por si acaso. Y también de los juegos, nosotros en el altiplano en forma de juego lo hacíamos con mi padre llenando huevitos, o sea, ¿quién buscaba más huevos? Mi papá era el pillo de la esquíbula, de los patos, yo era el del pucupucu, de los pajaritos. Qué bonito. Entonces ahí llenamos los cartoncitos de huevito, pero era el huevo infaltable. Y el asunto también de traer leña. Sí. ¿Quién traía más leña con mis hermanos? ¿Quién cargaba más? ¿Quién cargaba menos? Mi papá nos hacía camioncitos, y eso que yo soy mujer, pero yo también me hice un camioncito chico, entonces con mi hermano, en son de juego, ¿quién traía más, quién cargaba más leña a su camión? Entonces son vivencias tan hermosas que de repente hoy en día uno lo escucha, entonces uno recuerda también, y así también yo en vacaciones llevo a mis hijos, que mis hijos igual son chicos, los llevo para allá y les cuento, porque de repente hoy en día nuestros niños están muy, muy metidos en la tecnología, entonces yo les digo, despéjense un poco, y miren la belleza, respiren aire puro, y de repente mi hijo, de repente hasta les escondo el celular, ya, el primer día están ok, el segundo día ya le diré, más o menos, yo de repente voy, entonces mi hijo de repente ya como que se aburren tanto en el celular, que de repente pescan, no sé, un coche viejo pongan, y empiezan a tirarse de arriba para abajo, o van a buscar leña en el coche, cosa que de repente uno acá en la ciudad dice, oye, pero ¿cómo estar jugando con un coche viejo? Pero de repente son cosas que de repente allá uno las valora más, y sobre todo contar, impregnar a nuestros niños de la cultura aymara, que es tan hermosa. Entonces yo le agradezco mucho al profesor por bonitos relatos, y la verdad es que me hizo acordar mi niñez. Gracias, Yatichiri. Muchas gracias, señora Felipa. Gracias por acompañarnos. Bueno, esa es un poco la intención de estos relatos, como le dije recién a una muchacha, es valorar lo nuestro, valorar esa historia que en algún momento, quizás cuando más jóvenes, de repente no queríamos valorarla porque la encontramos como, como es del campo, allá de lo andino. No, son nuestras historias y esas historias nos han formado a nosotros hoy día. Y esa es un poco transmitir, como usted dice, parte de la cultura aymara con los nombres de los animales, los nombres de los lugares, las cosas que hacían nuestros padres, nuestros abuelos, en fin, un montón de cosas. Le agradezco mucho su participación. Bien, muchachos, no sé si alguien más tiene alguna consulta que hacer. Yo, por si acaso, bueno, si cualquier cosa, aún me quedan ejemplares de ese libro. Yo voy a estar en todo caso en Putre. Ahora este fin de semana creo que hay votación, sí. Tengo que ir a votar y tengo que acompañar a mi madre, así que por ahí de repente nos vamos a cruzar en el camino el domingo. Eso, y bueno, y ahí tienen mi dirección, ¿no? Juan Carm Morales, mi correo electrónico, juancarmmorales@yahoo.es, o también me pueden encontrar en Facebook como Juan Carlos Mamani Morales, por si alguien quiere tener algún contacto, ¿no? Verónica, no sé, quiero agradecer tu disposición, y tus ganas de que tuviéramos esta actividad. Lo hemos hecho pensando precisamente en esa inquietud que me planteaste un día cuando nos encontramos allí en Putre, a propósito de otra actividad, no sé, comunitaria que hubo.
Sí, profesor, solamente decirle de que como nosotros vemos continuamente los textos, entonces yo tenía mucha curiosidad de conocerlo y saber, por eso le decía, hagan las preguntas que me hacen a mí, porque continuamente me están preguntando, ¿y qué pasó después? Y si es de verdad, ¿y quién era Culmi existió? Tantas cosas que me preguntaban, entonces por eso que era decirle toda esta inquietud que tienen los alumnos, bueno, yo a través, solamente soy el hilo conductor, como se dice, ¿cierto? Claro. Y agradecerle también su disposición, profesor, a la universidad también, ¿cierto? A quienes le acompañan por esta actividad. Así que yo creo que estamos en contacto ante cualquier otra actividad que podamos tener. Sí, sí, yo creo que sí vamos a desarrollar, espero que esta sea el inicio de alguna relación más cercana, ya sea en relación a los libros o en relación a cualquier otra actividad donde yo pueda participar. Esperamos que este tema de la cuarentena pase luego para estar de manera presencial allá, porque obviamente tengo otros libros que comentar, sobre todo para los lectores de la comuna de Putre, ¿no? Otro libro que es como, por ejemplo, el libro Antología sobre el zorro aymara, que es muy, muy interesante valorar. Pero bueno, por eso te digo, espero que este sea el comienzo, Verónica, y para ti, para la profesora Fabiola, cuando quieran alguna actividad relacionada con los libros, o por lo menos con los libros que conocen de mi producción, ningún problema, estamos atentos para esa conexión. Ya, profesor, gracias. Paisuma Yatichiri. Le voy a decir a los niños que se vayan despidiendo entonces. Sí, Ahí, a ver, por ahí se ve, ¿no? Por ahí. sí, se ve. Chao, chao. Que estén bien. Ahí Chao de repente muchachos, nos chao vemos el fin de muchachas. semana. Muchas gracias. Gracias por su atención, gracias por sus preguntas. Han enriquecido mucho esta actividad. Y desde la Universidad de Tarapacá, desde el Departamento de Español, donde trabajamos el profesor Juan Carlos y yo, les queremos dar las gracias y esperamos podernos encontrar en otro momento para hablar de alguno de los otros temas que también trabajamos. Ya, pues muchas gracias. Entonces, estamos en contacto cualquier cosa. Sí. Muchas gracias, Gracias, profesora. Verónica. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron hoy día en esta actividad que se ha desarrollado desde el Departamento de Español de la Universidad de Tarapacá, aquí en Arica, y se desarrolló junto con el Liceo Granaderos de Putre, junto con los muchachos del 5º y del 7º básico de este liceo. Bien, gracias. Estamos en contacto. Chao, chao. Gracias a ustedes. Hasta Muchas la gracias. próxima oportunidad. Muchas gracias, señora Felipa, Rosita, por participar. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Kiki sin cama. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, profesor. Salimos de conexión entonces. Sí. Que estén Ya. bien. Igualmente, Chao, chao. que estén bien. Ya, chao, chao. Ahí regresan los chicos a sus clases. Sí. Muchas gracias a ustedes que nos están acompañando también, Alicia, Marisol, doña Felipa. Bueno, de los presentes que llegaron un poquito tarde, no sé si hay alguien que quiera preguntar, comentar algo. Hemos despedido a los muchachos del colegio porque para ellos estaba focalizada la actividad y hemos hecho una extensión de la invitación a las personas de la comunidad de Putre por si querían participar. Entonces dejo la palabra por si alguien de los presentes quiere comentar algo o preguntar. Alicia, Marisol. Juan Carlos, no sé si me escuchas. Sí, te escuchamos. Bueno, felicitarte por la actividad. Creo que dentro de lo que hay que hacer en Putre, digamos, bueno, Marisol Barra se presenta, soy encargada de fomento productivo, pero siento que lo que hiciste, digamos, es la parte que está faltando en el territorio, que es aportarle al alma, al corazón, al espíritu, más allá, digamos, de los temas productivos en los cuales yo me relaciono, que son la agricultura y la ganadería básicamente, y algunos apoyos, digamos, al área turística. Creo que este aporte es fundamental para el crecimiento del alma de nuestros jóvenes
y también para el crecimiento del alma del territorio. En ese sentido, invitarte a seguir haciendo estos encuentros, estos conversatorios, aprovechando la tecnología. Quizá en una próxima oportunidad hacerlo con personas de Putre. No te voy a decir que van a ir 100, pero creo que conversar con una cantidad de personas que les interese el tema de la cultura o de los cuentos, como dijo la señora Felipa, lo hiciste recordar temas que vivieron de niños, y eso está en todo, en el alma de todos. Así que invitarte a que lo sigas realizando, eh, ofrecerte todo el apoyo de la MUNI, en este caso, de fomento, como para por lo menos poder sacarlo en las redes de la municipalidad. Si te fijaste, anoche mi compañera logró subirlo, así que Sí, más sí, allá de que quizás no hayan podido participar, se supo en Putre, o se está sabiendo en Putre que estuvo esta linda actividad. Entonces la idea a lo mejor es replicarla con un poco más de tiempo, avisarla, y también asegurarnos que algunas personas estén claro. presentes ahí, y por qué no autoridades también, que eso se puede realizar. Si uno les manda con tiempo la invitación, podemos tener un salón, así como tenían los niños. Ujú. Sergio Dini puede ser, tú proyectándote ahí, Sí, contándonos, haciendo un conversatorio con nosotros, con los que estén presentes, y sería bastante grato, digamos, seguir sí. alimentando el alma de la comuna. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ese fue uno de los objetivos del proyecto que presentamos, de este conversatorio, y yo creo que, tal como tú dices, hay una actividad pendiente que tiene que ver con la valoración de los relatos tradicionales. Esos relatos que a menudo mucha gente que no es de allá, que va en busca de, por ejemplo, la historia de la mesa de Parinacota, la de los músicos encantados de Cerro Socoroma, son muy conocidas, pero el punto es cómo ir contextualizando esa historia para valorarla y, tal como tú dices, para retroalimentar el alma andina, el alma nuestra, de nuestra gente, de los aymaras que somos de ahí de la zona. Y en ese sentido, yo creo que sí vamos a tener que organizar otra actividad, Marisol, ya con ustedes más comprometidos, tal como dices, con la gente de la comunidad, y también con la encargado de la biblioteca pública, etcétera. Yo con toda disposición, cuando haya tiempo, no sé, en los próximos meses, ningún problema. Y Bueno, gracias. dejarte invitado. Tú sabes que el año pasado abrimos un espacio para escritores aymaras, Sí, que está esperando ahí ser alimentado. El espacio Kiki Sin Cama, de hecho, le pusieron de nombre. ya. Así que la idea es justamente adornarlo con las obras de personas del territorio como tú y como otros escritores, digamos, que están diseminados a través de todo Chile. Cosa que, más allá de darse a conocer a ustedes, es que aporten con esa alma en el fondo. Si en el fondo la lectura, la historia, los cuentos son el alma y el corazón del territorio, algo que no se puede perder, y si personas como tú lo están desarrollando, pienso que es importante fortalecerlo, difundirlo, y bueno, es tarea tuya, digamos, de Juan Carlos Mamani, también ponerse en esa tarea como ya lo hiciste. Ahora habrá que hacer otros pasos, digamos, y seguir haciéndolo. Y hay gente interesada, hay gente interesada. Ok, gracias, muchas gracias. Gracias, Marisol. No sé si alguien más quiere comentar. Yo agradezco aquí las palabras de no sé quién es informática, JMC. ¿Tiene nombre de persona? Juan. Juan Cuánto, perdón, para un poco para conocerte. Ah, don Juan Maita, ya, un gustazo. Me parece que lo conozco por ahí, parece. Ex alumno del liceo. Ah, excelente. Sí, algo estuve trabajando en el liceo en algún momento. Gracias por sus palabras, Juan. Bueno, les agradezco mucho que hayan participado en este evento. Como le digo, ya, y como dijo Marisol, este es el inicio, ¿no? De una actividad que tiene que ver un poco con el espíritu, con el alma, con la formación de nuestros niños, y yo creo que vamos a seguir desarrollándola. Ya con Marisol, yo creo que vamos a hacer una actividad, una próxima actividad, donde les tomaremos en cuenta para hacerles llegar la invitación. Bueno, eso es lo que puedo decirle. No sé si alguien más quiere comentar para cerrar el evento. Bueno, no sé. Yetichi, Sí, consulta, los libros que escribe, ¿dónde están para más o menos uno adquirirlo? Porque la verdad, uno sí, mira, igual, aquí, como le aquí, decía, aquí en Arica lo que pasa es que yo no tengo librería ni
sé que he dejado unos libros por ahí en la librería Campodónico, pero al final uno se olvida y nunca tampoco a uno le avisan si vendieron o no vendieron, no tengo idea. Entonces yo, más bien, si usted se contacta conmigo de manera personal, podemos ponernos de acuerdo y para hacer la transacción de los libros. Bueno, aquí hay un dato económico que suena, no, el libro en todo caso tiene un costo de 6.000 pesos. Ya, gracias. Ok. Bueno. ¿Alguna otra consulta? ¿O comentario? ¿No? Muy bien. ¿Te parece, Juan Carlos, que hemos terminado el encuentro? Sí, en buena hora, en buena hora. Perfecto. Bueno, nada más agradecerles a ustedes también, por supuesto, aunque como bien dijo Juan Carlos, este encuentro está pensado para los chicos, ¿no? Que han ido trabajando junto a sus profesoras estos relatos, estas narraciones que, bueno, el mismo autor comentó, ¿no? Son parte de su historia, parte de la historia de todos ustedes, que son parte importantísima de Putre, pero también son relatos que han sido recogidos, ¿no es cierto? Se han recogido un poco de lo que se escucha, de lo que se cuenta, de lo que uno como niño va reteniendo también en su memoria. Y por eso es que considero en lo personal tan importante el trabajo de Juan Carlos, porque muchas de estas historias, si bien se inscriben en la memoria colectiva, de pronto también van cambiando en esas memorias colectivas y no necesariamente se sustentan en un texto escrito, en un texto físico. Y es muy importante que eso se haga para no solamente que perdure en el espacio propio, el espacio de Parinacota, sino también para que salga de los muros de Parinacota. Y como ha pasado con los trabajos de Juan Carlos, sean reconocidos en otros espacios a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Juan Carlos ha viajado mucho, como yo le decía a los chiquillos, a encuentros, a charlas, simposios con otros estudiosos, con otros lingüistas, donde se comparten justamente todas estas investigaciones, donde él también se nutre, por supuesto, del trabajo de otros, y allí también hace conocer un poco la historia, la vida, la realidad y toda esta cultura riquísima que ustedes comparten. Digo ustedes porque son ustedes parte del pueblo aymara, ¿no? Así es que con gran orgullo desde el Departamento de Español también tenemos que poner en relevancia este trabajo que se hace y, como les decía, como parte del departamento que en este momento acompaña a Juan Carlos, nos ponemos también a disposición de ustedes para cualquier necesidad que puedan tener, obviamente, alguno de los otros profesores, algún acompañamiento, exposición o lo que buenamente pueda ser útil. Muchas gracias por su atención, por su tiempo, por su preocupación de estar aquí hoy día. Para nosotros es sumamente, de verdad, grato. Gracias. Ok, muchas gracias. Hiki sin cama a todos. Hiki sin cama. Hasta luego. Chao, chao. Cierro la sesión. Sin cama. Hiki sin cama.